Hola, ¿qué tal amigos? Pues el día de hoy nos dirigimos a visitar una clínica abandonada, un hospital abandonado. No tengo mucha información acerca del lugar, pero ahorita vamos en camino, vamos a hacer una exploración dentro de él, vamos a ver si podemos entrar, porque cuenten que hay mucha gente cercana, entonces vamos a ver si podemos entrar y acompáñenme a esta investigación. Iniciaríamos aquella investigación con muy poca información. La única información que tenía sobre este sitio es que había sido abandonado aproximadamente en el año 1992, ya que algunas personas cercanas al lugar contaban que se realizaban algunas cosas ilegales, las cuales simplemente por política no puedo contarles. Lo que más nos llamó la atención al momento de entrar fue que nos encontramos con una extraña noria, un pozo el cual simplemente no pintaba nada para ser un hospital abandonado. Inmediatamente entrando dentro de las instalaciones, nos topamos con varios escritos, como por ejemplo este, el cual decía no mires tras la ventana, y este 666 en una de las paredes del lugar, un pasillo típico de hospital abandonado. Inmediatamente empezamos a sentir una sensación bastante diferente, como si el lugar se pusiera muy frío. Miren amigos, aquí encontramos pues varios símbolos que están como prácticamente en todo el hospital. Por aquí me llamó la atención que dice no mires tras el cristal. Ahorita vamos a entrar a esta habitación de aquí, vamos a ver qué nos encontramos, pero quiero que vean esta imagen, la típica imagen de un hospital, el típico pasillo de un hospital. Realmente me gustaría contarles alguna historia sobre este hospital abandonado, pero no tengo mucha información. De hecho, estuve investigando para ver si encontraba el nombre del lugar. Es como una clínica bastante grande, sin embargo, por más que busqué, simplemente no encontré ningún tipo de información. Inmediatamente después de realizar la investigación, me puse a investigar más sobre este sitio, encontrando que dentro de él se realizaban distintas operaciones ilegales, abortos ilegales y cosas las cuales simplemente no están permitidas. Lo primero que nos encontramos fue con el recibidor principal. Prácticamente el lugar tiene muchos pasillos, muchas habitaciones que van a dar a otras habitaciones. Esto de aquí era como un recibidor, como una habitación. Vamos a cruzar por aquí. Como pueden ver, son muchas habitaciones. Me imagino que en cada una de estas habitaciones tenían pacientes porque hay baños. En cada una de las habitaciones hay baños, hay como un lugar para que pues guardaran su ropa. Y miren cómo comunican, todas las habitaciones comunican a otra habitación. Ahorita estoy pasando a otra habitación y por acá hay más puertas, aquí más para guardar ropa. Y acá se comunica una vez más con más habitaciones. Aquí tenemos más símbolos y por acá hay una sala la cual dice sala del pánico. Entramos, es como una especie de baño y aquí tenemos una puerta dibujada en la pared. Está interesante, la sala del pánico. Después de haber ingresado a aquella habitación del pánico, la situación empezó a cambiar repentinamente. Se empezó a sentir un ambiente mucho más tenso, algo así como si sintiéramos como si alguien nos estuviera persiguiendo o nos estuviera observando dentro del hospital abandonado. Bueno amigos, pues vamos a entrar a la sala, la cual dice no mires tras el cristal, y vamos a ver qué nos encontramos ahí adentro. Son como más habitaciones. Ya viste que todas las habitaciones como que están pegadas, se comunican. Aquí tenemos algunos papeles. Son como 51,000. Y tú los vatos. Este es de 276,000. Y acá tenemos más. Son como los pagos que hacía la gente. Muchos y por acá hay como frascos. Aquí atrás nos encontramos con una especie como de patio. Y aquí pues podemos ver todas las habitaciones. Y hay un segundo piso, el cual ahorita vamos a subir. Prácticamente la mayoría del lugar son como habitaciones. Me imagino que anteriormente tenían pues pacientes en cada una de ellas. Aquí como pueden ver están las escaleras para el segundo piso. Y ahorita vamos a subir al segundo piso para ver si nos encontramos algo extraño.
Yo creo que voy a subir completamente solo y vamos a ver qué encontramos. Vamos a subir al segundo piso. Es un poquito arriesgada esta exploración porque hay muchas casas cercanas, entonces pues pueden malinterpretar las cosas o pensar que estamos haciendo otra cosa. Ya me encuentro ahorita en el segundo piso del hospital. Como pueden ver, todavía hay algunas como calcamonías. Esta dice médico. Y aquí la puerta pues ya no está. Y ya entramos a lo que es el segundo piso del hospital. Aquí primero que nada pues tenemos como una especie de cocina. Por acá más habitaciones. Como les digo, la mayoría del lugar son como habitaciones, como que tenían pues pacientes en este lugar. No, por más que busqué información, simplemente no logré encontrar absolutamente nada. En este lugar tenemos un baño, una especie como de closet, un baño. Y por aquí tenemos como una entrada que abrieron y esta otra parte del hospital, la cual no vamos a poder acceder porque por fuera hay gente y simplemente pues no vamos a poder ingresar. Como les había mencionado anteriormente, después de ingresar en el área de la sala del pánico, habíamos experimentado distintas manifestaciones paranormales, como empezar a escuchar como si alguien estuviera llorando en todo el hospital. Realmente si se ponen a pensar, al ser un hospital el cual anteriormente estaba funcionando, pues tienen que haber muerto muchas personas. También se cuenta, algo de lo poco que pude encontrar de la historia de este lugar, se cuenta que en este lugar pues se realizaban abortos ilegalmente. Como les digo, por más que busqué información, simplemente logré encontrar solamente algunas cosas, pero no más allá de saber la historia o el nombre del lugar. Decidimos salir inmediatamente de aquel extraño lugar. Por más que caminamos, nos encontramos con extraños símbolos y caras dibujadas en las paredes, y al momento de intentar salir, nos topamos con este extraño gato, el cual nos estaba mirando fijamente. Está raro, ¿no? Que hay una memoria aquí. Vamos. Salimos de aquel lugar con la sensación de seguir explorando cada vez más. Sin embargo, por algunas cuestiones, simplemente decidimos abandonar este sitio. No olvides que puedes seguirme en mis demás redes sociales. Y sin duda alguna, este hospital nos dejó claro de que algo que se encuentra justamente en este sitio necesita ayuda. Nos vemos en la próxima.